¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. Antes de comenzar, queremos agradecerle por la sintonía de nuestro primer programa. Y bien, hoy iniciamos nuestra segunda edición con la entrevista al congresista reelecto por Fuerza Popular, Luis Galarreta. Adelante con la nota. Congresista, amigo reelecto, tercer periodo, tengo entendido, para hacerle unas entrevistas respecto a la coyuntura política actual nacional y básicamente de la región. En la región, básicamente, la izquierda ha comenzado a gobernar en 3, 4 países, se estaba posicionando y de un momento a otro hoy vemos que comienza a caer una a una. ¿Diría usted que es el final de esta nueva experiencia de la izquierda a nivel regional? Buenas tardes. Bueno, primero habría que analizar, porque ya ha habido otras oportunidades donde en la región la izquierda había tenido mucho arraigo. Primero hubo un arraigo de básicamente dictaduras militares desde los 60, 70 y en la gran mayoría de países viene una ola de más bien de partidos entre los que gobernó, por ejemplo, Venezuela, donde estuvo el otro Pérez, no García Pérez, sino Carlos Andrés Pérez. Y justamente hubo errores de muchos de estos gobiernos que han permitido, digamos, de esta nueva ola del Foro de Sao Paulo, una izquierda escondida llamada del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, pero que ha demostrado en la práctica lo que hoy día vemos en Venezuela, en Brasil. Primero, subdesarrollo, y segundo, también corrupción, ¿no? Al final, la mezcla de ambos factores ha generado en la sociedad latinoamericana un rechazo por los resultados. En el Perú, si bien es cierto, nos libramos, a pesar que hubo un avance, porque la señora Villarán en Lima, digamos, y el señor Goyo Santos en un gobierno regional, que ambos han terminado mal, demostraba un avance, y el señor Humala también, de lo que era esta ola. Felizmente el señor Humala fue rápidamente o tempranamente centrado, si vale el término, políticamente por otros actores alrededor de lo que es la política. Lo que hoy día vemos es que en Argentina ha habido un despertar, en Venezuela es clarísimo lo que está pasando, en Brasil también. La respuesta de las elecciones peruanas creo que es clarísimo frente a lo que podría ser una ola o una nueva ola de izquierda, así que no podría decir que ya no va a resurgir, porque va a depender mucho de los gobiernos que están reemplazando estos gobiernos que han fracasado, pero sí hay un momento de debilidad, no tanto como se requiere, porque a pesar de que países grandes como Brasil, Venezuela y Argentina están, digamos, retrocediendo en esta versión, y países grandes como Colombia y Chile no han entrado a esta versión, desgraciadamente los países pequeñitos todavía es un voto igual en una asamblea, y entonces los organismos internacionales que representan a la región terminan teniendo mayoría de esa visión, a pesar que no necesariamente en el peso geopolítico es esa realidad, ¿no? O sea, hay un retroceso clarísimo, a pesar que muchos países centroamericanos, salvo Panamá, obviamente Costa Rica, todavía tienen influencia chavista, ¿no? Venezuela se hunde en el caos, y durante estos últimos años el Perú ha guardado una especie de silencio cómplice respecto a lo que viene sucediendo. ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, reflexión de que desgraciadamente, como lo dijeron en algún programa también televisivo, podría haber hablarse hasta, si algunos lo van a pensar exagerado, pero hasta de traición a la patria, ¿no? Porque la política internacional del Perú frente a los hechos groseramente que ocurren en Venezuela ha sido una posición absolutamente, digamos, de complicidad con Venezuela por hechos que hoy día se investigan, que son el financiamiento político, el financiamiento económico de Chávez hacia la candidatura del señor Humala y de la señora Heredia, ¿no? Entonces, hay claramente una posición interesada de lo que ha sido el gobierno del señor Humala, vergonzosa obviamente para cualquier demócrata, pero que creo que tanto en el legislativo como en el ejecutivo en este quinquenio va a cambiar claramente. Por lo menos puedo dar fe que en el legislativo va a cambiar claramente. Es decir, el Parlamento peruano, así como la Cancillería peruana, más allá de los cuestionamientos que hay a nivel interno en el Perú de la ciudadanía con justa o sin justa razón en muchos casos, el Parlamento siempre ha sido un Parlamento reconocido internacionalmente. El propio Tausen Escurra fue uno de los fundadores de los organismos internacionales, y el propio Haya
ya era una persona muy reconocida a nivel de los parlamentos latinoamericanos. Entonces, a figuras desde Belaunde, desde el Ejecutivo, frente a su respaldo a la Argentina, frente a países europeos, es decir, tanto la diplomacia peruana como la política exterior del Parlamento Nacional siempre han dado que hablar positivamente en el mundo. Hoy día es una vergüenza porque el Parlamento y la Cancillería han mantenido, digamos, una complicidad con lo que se viene sucediendo. Pero no tengo la menor duda, por ejemplo, por lo menos en el Congreso, ya habiendo una mayoría de mi partido, que es Fuerza Popular, quienes consideramos y tenemos claramente qué es lo que es una democracia, qué es donde hay una dictadura como es en Venezuela, creo que hay que marcar posición desde el primer día de arranque de este nuevo quinquenio, ¿no? Ya entrando al panorama nacional, PPK ha declarado que está listo para reunirse con Keiko. ¿Keiko está lista ya para reunirse con PPK? Lo que hemos señalado nosotros, y yo lo he dicho ya públicamente, es que yo creo que la etapa del besamanos ya pasó. O sea, es decir, yo sé que los medios quieren la foto, ¿no? Los dos parados en la puerta, el abrazo, la sonrisa, pero al final la ciudadanía sabe que ahí va a haber mucha hipocresía, porque habiendo tantas diferencias en la campaña y habiendo lo que hubo en la campaña, yo no estoy pidiendo que pidan disculpas, eso me parece un error de quienes pueden pedir o no disculpas. Es algo que ha corrido en los medios y que desgraciadamente no sé cómo salió, pero yo no digo que el señor PPK pida disculpas, porque además lo he dicho, no le alcanzaría los 5 años para las barbaridades que ha dicho, y esa parte ha salido en un medio, pero no sale completa. Yo lo que he dicho es, no es necesario, es indistinto a que pida disculpas. Además ha añadido que no le alcanzaría los 5 años, ¿no? Pero digo, esa es la parte que ha salido. Yo creo que la gente, más allá del besamanos y la foto espectacular para los medios, lo que hay que empezar a pensar, nosotros ya estamos, Keiko y nosotros y Fuerza Popular está lista y preparada para hacer una oposición responsable en el Parlamento. Durante los últimos 10 años le ha dado sustento político en el Parlamento al partido aprista, al señor Alan García Pérez en el gobierno, y le ha hecho una oposición, creo que bastante, aunque suene, digamos, exagerado de mi parte, leal a Ollantumala, porque una oposición responsable y encima leal es aquella que, mereciendo este señor la vacancia por incapacidad de todas maneras, no se ha prestado Fuerza Popular para un juego de ese nivel, porque el Perú está primero. Entonces, más allá del besamano, la foto, el apapacharse con el señor Kuczynski y Keiko Fujimori, el pueblo quiere saber cuál es la propuesta de seguridad ciudadana del señor Kuczynski, y ya vamos hablando de los temas que vamos a ver el próximo año. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra agenda parlamentaria, vamos a hacer una oposición responsable, el gobierno Humala sabe que ha sido Fuerza Popular una oposición responsable, entonces por ahí no tiene que haber ninguna preocupación. Es decir, si no hay besamanos, si no hay abrazo, eso no tiene nada que ver con las condiciones están dadas para que Fuerza Popular sea una oposición responsable. ¿Qué quiere decir? Que el Perú está primero, que si hay cosas positivas se tienen que apoyar, pero que vamos a defender los derechos de los trabajadores, de los agricultores, de los pequeños empresarios, de los informales, de los mineros informales, de todos los que nosotros ofrecimos, lo vamos a defender el Congreso. Entonces, cerrando la idea, repito, yo no sé si son más los medios que la gente que quiere la foto del abrazo de cierre de campaña. Yo creo que lo que queremos, y si estamos listos y Keiko está lista, es para empezar a trabajar. Esperemos que el señor Kuczynski y sus aliados tengan, digamos, una propuesta de gobierno que reciba el apoyo del Congreso, pero no tengan ninguna duda, ningún temor que Fuerza Popular no va a obstaculizar. Fuerza Popular va a ser una oposición responsable. Sacaremos nuestros temas que creemos que son positivos para el país, apoyaremos los del señor Kuczynski, que creemos que también son positivos. Verónica Mendoza ha manifestado que Torre no es el ministro que quiere para su país. ¿Es el ministro que ustedes esperaban? Sí, bueno, el señor Kuczynski no es el presidente que yo esperaba, ni lo fue el señor Humala, y ya hemos perdido 5 años, pero sí me parece un poco majadero de la señora Mendoza, porque creo que nadie le ha dicho que primero que ella no ganó, ni siquiera pasó a la segunda vuelta, pero ya dependerá del señor Kuczynski si es que, entiendo, siendo sus aliados, cuánto peso tienen en la decisión de quién va o no va al gabinete. Entonces, es un tema que no me corresponde. El señor Kuczynski armará su gabinete, ojalá que logre, digamos, articular a Acuña, a Toledo, a Mendoza, y plantearnos al Perú un gabinete y una propuesta del Ejecutivo de gobierno viable, positiva para el país. Entonces, si le hace caso o no el señor Kuczynski a la señora Mendoza, ya dependerá de cuánto quiere ceder a uno de sus aliados con el cual él se asoció para ganarle en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. Ahora, si a mí me preguntan, la señora Mendoza creo que está demasiado desubicada
en el Perú actual. Ella no solo no ganó, lo que sacó es por obra y gracia también de muchos factores que no se van a volver a repetir en el 2021, porque creo que el gobierno de Kuczynski la va a desgastar. O sea, siendo socia de Kuczynski hoy día, no sé si va a poder presentar credenciales positivas si es que Arana no le jala la alfombrante, ¿no? Algunas voces piden que Fuerza Popular sea la presidencia del Congreso. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, yo leí a un medio de comunicación de la Concertación, obviamente, la gran concentración, diciendo Fuerza Popular insiste en presidir el Congreso y la Comisión de Fiscalización. No insistimos, es lo que corresponde en democracia. O sea, suena bien gracioso que los pseudodemócratas que decían no es posible que Fuerza Popular tenga todo el gobierno, ejecutivo y legislativo. Entonces, como Fuerza Popular ha ganado el legislativo, hay que darle el ejecutivo a Kuczynski. Ahora quieren darle todo el gobierno a Kuczynski, ejecutivo y legislativo. Es que es la doble moral y el doble discurso de quienes obviamente se unieron en la segunda vuelta. Pero nosotros no tenemos que presidir el legislativo porque hay que hacerle un equilibrio de poderes. No es así, porque si hubiésemos ganado el Ejecutivo igual presidiríamos el Legislativo, porque el Legislativo es un poder autónomo. O sea, ¿cuándo entenderá la señora Mendoza, el señor Toledo, el señor Kuczynski, Mercedes Arauz, los señores del comercio y todos los que hablan hoy día, cuándo entenderán que son poderes separados? El poder legislativo es un poder del Estado y el Ejecutivo es otro. Nosotros presidiremos el Congreso y las comisiones que nos corresponde democráticamente, y en la democracia existen leyes, porque por eso es democracia. Hay un Estado de Derecho, hay un marco legal, hay principios como el principio de la proporcionalidad, como el principio de la pluralidad, y hay costumbres. Entonces el Parlamento tiene normas, principios y costumbres. Y entonces no es que insistimos, no es que no queremos dar muestras de democracia ni nada por el estilo, no, nos corresponde por derecho presidir el Parlamento y las comisiones que nos correspondan proporcionalmente, como ha sido en todos los últimos 4 periodos que ha habido. Simplemente yo le diría a aquellos que hoy día comentan eso, qué rápido olvidaron que cuestionaban justamente que Fuerza Popular haya ganado el Parlamento y que Keiko sea presidenta del Ejecutivo, pero las cosas son como tal. Presidimos el Parlamento no para ponerle el equilibrio, no porque ya tienen ellos el Ejecutivo, porque eso es caer en el mismo discurso que ellos nos dieron en la primera vuelta. No, presidimos el Congreso, Fuerza Popular presidirá el Congreso y la mayoría de comisiones, porque así es la democracia, así está el reglamento del Congreso, la Constitución, y nosotros sí respetamos las reglas de juego y el Estado de Derecho. Hay aquellos no lo quieren respetar, ¿no? ¿Cómo ven a Fuerza Popular dentro de 5 años? Dentro de 5 años yo creo que ya va a ser ese partido que hoy día es el primer partido político, pero creo que va a ser el primer partido político consolidado, cuadros en todo el Perú, con muchas alcaldías distritales y provinciales, más gobiernos regionales de los que tenemos hoy día, con un partido que puede haber recogido lo bueno de aquellos que se van a extinguir en los próximos 5 años, es decir, un partido de buena cantera de cuadros, de gente, digamos, política buena, pero con eso que le falta a todos los partidos que van en camino a la extinción, que es esa llegada a la clase popular, que es finalmente el pueblo por el que uno se debe, que es cuando uno entra en política. Entonces, yo creo que veo un partido sólido, un partido con 3 periodos parlamentarios que le ha dado sostenibilidad democrática e institucional al Perú, lo va a hacer en estos 5 años seguro. Un partido reconocido no solo acá, sino a nivel internacionalmente con las organizaciones de partidos políticos que existen en el mundo, que es parte de lo que tenemos que trabajar, que es una de las cosas que yo quiero encargarme. En general, creo que Fuerza Popular apunta con el tiempo, ¿no? Dentro de 5 años ya va a estar consolidado totalmente a lo que fue el Partido Aprista en sus inicios y lo que ha sido durante los últimos 70 años en la historia del Perú. Creo que ese es el objetivo, que Fuerza Popular sea el gran partido del siglo XXI en el Perú, pero ese partido democrático, institucional, que llega a la clase realmente popular y que tiene cuadros y que promueve gente emprendedora y que va a darle estabilidad y democracia al país. Yo creo que va a ser un gran aporte a la democracia de Fuerza Popular en los próximos años. Acaban de bajar algo las estimaciones de crecimiento del PBI para el Perú, lo ha hecho el Banco Mundial, y básicamente en estos 5 años parece que hemos un poco desacelerado el ritmo al que veníamos. Cierto es en parte por el tema de la crisis económica, pero también puede haber algo de tema de gestión propiamente dicho. ¿Cuál es la posición de Frente Popular respecto al tema económico y a lo que se viene para adelante, o la tarea pendiente que hay que hacer? A ver, nosotros teníamos un plan de gobierno en el cual en el área económica éramos muy claros en la necesidad de hacer, por ejemplo, primero mirar el show de inversiones, ese gran show de inversiones sociales que rescate a las 100
distritos más pobres del Perú, que está en la lista del INEI. ¿Y por qué lo digo esto? Porque definitivamente lo que siempre, más allá de los indicadores macroeconómicos del si baja o no el PBI, lo concreto es que si el PBI sube, esos 100 distritos no lo sienten, ni saben, ni lo van a poder contar nunca de qué se refirió. Entonces, la visión de Fuerza Popular, que es diferente a la de Kuczynski, por eso aprovecho tu cámara para dejar claro para aquellos que se confunden y dicen, va a haber muchas coincidencias en el tema económico. No, lo digo así claramente, no va a haber muchas coincidencias en el tema económico. Ahora, también quiero decirle a los empresarios, no se asusten, porque no es que unos piensan estatizar y los otros privatizar, no, esos debates ya pasaron, estamos en el siglo XXI. La diferencia, por ejemplo, es que nosotros sí creemos que un punto del IGB debe ir al fondo común y no nos parece que se bajen 3 puntos del IGB, no nos parece que se descuente, por ejemplo, todo lo que puede servirle en impuestos a las empresas grandes en un solo año. Entonces creo que hay temas que todavía se van a debatir. Ahora, sí se pudo hacer más cosas, no es verdad, creo que la gestión de Castilla y del señor Segura no ha sido buena, por más que lo premie desde todas las cámaras del Perú y todos los gremios empresariales del Perú, porque claro, o sea, digamos, lo bueno es que no destruyeron al país, digamos, ese es el gran aporte. Pero, como bien lo has dicho en tu pregunta, en la introducción de tu pregunta, más allá del tema internacional, el Perú pudo estar preparado para no caer tanto, o sea, pudo haber aguantado. Claro, hay otros que han caído peor, pero si te comparas hasta con Bolivia, con el modelo que tiene Bolivia, imagínate cómo está Bolivia por arriba de nosotros. Pero nosotros pudimos haber aguantado la caída por un mejor gasto, por más eficiencia, porque en los momentos de las vacas gordas no se hicieron las reformas que se tuvieron que hacer. Entonces se gastó plata y se fue plata donde no debería irse. ¿Qué pensamos nosotros? Primero hay que esperar ver cuál es el plan de reactivación de la economía del señor Kuczynski, ¿no? No sé si le va a hacer caso más a la Mendoza que a Turner, pero en cualquiera de los casos nosotros tenemos que mirar qué es lo que piensan hacer. Nosotros hablamos incluso, a pesar de que estábamos en algo de déficit, de usar parte del fondo de estabilización, y algunos se horrorizaban. ¿Por qué? Porque es diferente, para mí por lo menos la situación es distinta, cuando más bien tienes una situación de crisis y dices, vamos a esperar que el Perú vuelva a crecer para poder hacer las cosas hacia los que menos necesitan. No, porque ya hemos estado y no lo han hecho. Y además te das cuenta que cuando creces y no haces las reformas, en el caso sociales, el crecimiento no lo siente la mayoría del pueblo peruano. Entonces vemos esos dos enfoques, ¿no? Pero en general vamos a ver si el ministro que plantea reformas tributarias de carácter impositivo, si plantea algunas reformas en carácter de inversión. Nosotros hablamos en un show de inversiones, hay una brecha de infraestructura, ahí hay un montón por hacer para poder subir algunos puntos del PBI, pero esos puntos del PBI, termino diciendo lo mismo, no van a servir de mucho si es que no se hace la agenda social, que no la tenía la señora Mendoza, la tenemos nosotros, que era la apuntar justamente a que los que menos tienen. Ahí hay un sur en el Perú, que es otro país. Ojalá que Kuczynski no le dé la espalda esta vez como le han dado los otros presidentes a quienes han votado por él mismo, ¿no? Un poco que durante esta última década, en especie de patito feo ha sido la pequeña empresa. Básicamente ha tenido una especie de subsidio social, si se puede decir, ha vivido como si fuera un programa social, sosteniéndose a pulso estas pequeñas empresas. Ustedes tenían algunas propuestas un poco agresivas para abordar este tema. ¿Podrán implementarlas o llegarán a una concertación con PPK para lograr implementar algunas de estas? Bueno, digamos, nosotros vamos a implementar nuestra agenda en el Parlamento. El pago diferido del impuesto general a la venta para las ventas a crédito de la pequeña microempresa, ese es un proyecto que lo quisimos hacer en el 2010 cuando yo era presidente de la Comisión de Economía, y después cuando también estaba el señor Yaumala en este gobierno y Castilla lo observó, que era justamente pago diferido para darle caja a la pequeña microempresa. El caso de los 2 años sin pagar ningún impuesto, porque en los primeros años no hay todavía una empresa, sabemos si se va a mantener o no en el tiempo, y poco a poco ir incluyéndolos. La propuesta de ellos para la formalización está más por el lado, repito, de bajar un punto el IGB, 3 puntos el IGB, lo cual no me parecía a mí interesante, pero nosotros vamos a plantear nuestras propuestas. Y por eso te digo, yo creo que el Ejecutivo tiene que hacer su chamba en lo que le corresponde al Ejecutivo. El Legislativo, nosotros tenemos una agenda. Es verdad que nos obliga el reglamento y además me parece que es lo normal, más allá que nos obligue, conciliar con la propuesta que trae el Ejecutivo.
pero vamos a ver si esa propuesta coincide con nosotros. Nosotros, en nuestra agenda, que muy bien lo has planteado, sobre la pequeña y microempresa está clarísima, y esa agenda la tenemos que sacar adelante. Tenemos la agenda para la microempresa, pero también está la agenda, por ejemplo, de la reforma social, de la reforma. Vamos a ver si el señor Turner, si finalmente va, qué tanto peso tienen las AFPs para el señor Kuczynski, porque hay una gran reforma pendiente en el sistema previsional nacional, público, privado, informales, formales, que apuntamos, por ejemplo, nosotros con el tema del IGB, que es mejor en un país donde no hay tanto trabajo anexar el sistema previsional al consumo que a la renta, porque la renta no todos tienen renta y la renta no es tan permanente, entonces el consumo lo hace todo el mundo. Entonces creo que hay varias cosas, pero en resumiendo, la inquietud que me planteas es todo aquel ciudadano que votó por Fuerza Popular, en cualquiera de los sectores que esté, microempresario, agricultor, pequeño minero, cualquiera de ellos, no tenga la menor duda que la agenda parlamentaria de Fuerza Popular será Plan Perú, y eso tiene que ver con los pequeños y medianos empresarios que me comentas y con todos aquellos que estaban en el Plan Perú. Lo que venga el Ejecutivo y coincida, o además no necesariamente sea idea nuestra, pero que es bueno, también seguro que será aprobado. El discurso político un poco que pintaba una batalla en el ámbito económico entre mercantilistas y no mercantilistas, y básicamente se disfrazaba un poco el discurso hacia PPK con el tema de que es una posición mercantilista en cuanto a sus propuestas. ¿Siguen pensando lo mismo? Sí, o sea, la propuesta sonaba a un poco de merca, como dice nuestro amigo Pablo Seca, y sonaba bastante, ¿no? Por la propuesta, por la creación de las administradoras de fondos de desempleo que ya estaban planteadas, por este tema de eliminar las ETS y darle esa plata a las AFPs. Digamos, todas creativas, pero creativas desde el punto de vista del business, que no está mal, ¿no? Pero nosotros miramos más hacia abajo, hacia el país, no hacia el que está ahorita manejando las cosas a nivel económico, ¿no? Entonces, nosotros, y Keiko lo ha dicho en su discurso cuando le deseó suerte al señor Kuczynski, la cual yo también le deseo a él y a sus aliados para que hagan un buen gobierno por el Perú. A Fuerza Popular lo va a encontrar dispuesto a colaborar, que sea un buen gobierno. O sea, lo que está mal obviamente no lo vamos a aceptar, pero Keiko ahí lo dijo. Vamos a estar atentos a los lobbies y vamos a estar atentos a todo tipo que vaya justamente con esa visión mercantilista. Entonces quiere decir que sí nos preocupa esa posición todavía que se expresó en el plan de gobierno del señor Kuczynski y se expresó un poco en la campaña del señor Kuczynski. Gracias.